Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. El tópico que yo voy a conversar contigo en este momento es sobre esa crisis sanitaria que está afectando en este momento a la República Dominicana, producto de esa pandemia a nivel nacional, pero también a nivel mundial, que todos conocemos a través de los medios de comunicación, de las grandes portadas nacionales e internacionales, conocida como el COVID-19 o el coronavirus. Yo siempre he tenido la creencia que no importa la situación política, no importa la crisis sanitaria, no importa la crisis social o económica que está atravesando esa nación, usualmente los resultados positivos de dicha crisis siempre son el producto del comportamiento de la clase política que no está gobernando en determinado momento. Razones por las cuales, cuando se habla de la figura de Danilo Medina, el comportamiento, las estrategias, el tipo de política y, ¿por qué no?, las leyes y procedimientos que él utilice como una forma de disminuir los efectos negativos de esa crisis sanitaria que está afectando a República Dominicana es y va a ser sumamente importante. Pero cuando se habla de República Dominicana y mayormente de la figura del actual presidente de la República, Danilo Medina, quien, desde mi punto de vista, políticamente es un individuo inescrupuloso, quien siempre está pensando en política cuando se habla de la crisis sanitaria del coronavirus. Es un elemento que él también está aprovechando como una forma de promover su candidato preferido, Gonzalo Castillo, de una manera tal de permanecer en el poder más allá de las elecciones del 20, si dichas elecciones son celebradas en la fecha que actualmente está hablando la Junta Central Electoral. No cabe duda, señores, que cuando se habla de la figura de Danilo Medina en este momento y antes de que empezara la crisis sanitaria en República Dominicana, existe una especie de dilema cuando se habla del comportamiento político de Danilo Medina. ¿Qué tipo de medida él va a tomar? Él va a tomar en consideración favorecer la economía de República Dominicana, o él va a poner en primera plana cómo salvar al pueblo dominicano y la enorme cantidad de muerte que puede producirse del mal manejo de esa crisis sanitaria que se llama el coronavirus, o como siempre, producto de que Danilo Medina es un individuo que es un ambicioso del poder y está buscando todas las razones para promover su candidato a la presidencia, simplemente va a utilizar este tipo de desesperación, de necesidad, de liderazgo, pero sobre todo esta crisis sanitaria, la que está produciendo muchos problemas en República Dominicana, para simplemente hacer política. Y cuando se habla de la figura de Danilo Medina y Gonzalo Castillo, créemelo, yo creo en todo, porque ambos son unos políticos que lo de ellos es permanecer en el poder sin importar las consecuencias negativas de cada una de las medidas que ellos tomen, en su posibilidad de que en las próximas elecciones, si llegan a celebrarse en la fecha que todos nosotros conocemos, Gonzalo Castillo permanezca en el poder. Y no cabe duda que si ustedes analizan el comportamiento político de Gonzalo Castillo, con las donaciones que él está haciendo últimamente, como una forma de crear esa sensación de que él es una especie como de héroe nacional, una especie como de figura humanitaria, la cual llama la atención frente a una clase votante que es fácil de manipular, y más en un país clientelista, donde ese tipo de actitud y comportamiento crea ciertos favores políticos en contra de la clase política que está favoreciendo a la población. No cabe duda que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, pero también del actual presidente de la República, ellos están utilizando de una manera indirecta la crisis sanitaria que está afectando a la República Dominicana, de alguna forma u otra, con algún tipo de componenda política, como una forma de proyectar la figura presidencial de Gonzalo Castillo. Yo siempre he tenido la creencia que cuando se habla del gobierno de Danilo Medina y sobre todo del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, en este momento, igual que siempre y antes de que llegara
ese tipo de pandemia del coronavirus en República Dominicana, ellos eran políticos que no tenían escrúpulos, que no utilizaban simplemente el dinero del Estado y el poder del Estado para avanzar las ambiciones políticas de Gonzalo Castillo. Y ahora con esta crisis sanitaria, también ellos están aprovechando la desesperación, la ignorancia y el miedo de los pobres en República Dominicana a través de la manipulación con las ayudas, pero sobre todo en la manipulación de la información cuando se habla de los datos reales, de qué cantidad de infectados hay en República Dominicana, de cuál es el alcance de las medidas y qué capacidad tiene el sistema sanitario en República Dominicana para de una forma u otra albergar y buscarle tratamiento a las personas que están y seguirán siendo afectadas producto del contagio del coronavirus, pero sobre todo la cantidad de muertes. No cabe duda también, señores, que cuando se habla de República Dominicana, usualmente los presidentes, específicamente Danilo Medina, él no toma decisiones económicas, él no toma decisiones sanitarias, no. Danilo Medina toma decisiones políticas. Producto de esa estrategia de Danilo Medina de tardarse en crear un mecanismo de prevención cuando se habla de la mitigación de esa pandemia mundial que todos los canales internacionales decían que se estaba expandiendo a nivel mundial, cuando se habla del comportamiento político y económico de Danilo Medina como una forma de conservar esa imagen de que el gobierno de Danilo Medina tenía un crecimiento económico de un 5% y de que la población dominicana todos tenían trabajo y que todo estaba bien y que el turismo estaba creciendo, simplemente Danilo Medina, por razones económicas, políticamente motivadas, tardó en tomar las medidas preventivas a nivel nacional como una forma de evitar que las personas que estaban infectadas o que venían de naciones en la cual ya la pandemia era algo que todos lo sabían, simplemente Danilo Medina no hizo nada para evitar la entrada de esas personas extranjeras, pero también de crear algún tipo de cuarentena a los dominicanos que venían de esas naciones, razones por las cuales la propagación del coronavirus en República Dominicana simplemente era un elemento que era inevitable, pero esa propagación a nivel nacional, producto de entes internacionales, el único responsable fue Danilo Medina, porque en ese momento él pensó más en términos económicos que en términos de cómo prevenir, contener y salvar vidas humanas en República Dominicana. Pero claro, yo no voy a decir que Danilo Medina es el único presidente, que cada una de sus decisiones estuvieron basadas más en proteger la economía que en proteger las personas. Ese mismo caso ocurre en los Estados Unidos y en muchas naciones latinoamericanas. Pero partiendo de que República Dominicana era una nación que simplemente vivía del servicio o lo que mucha gente llama el turismo y la zona franca, todo el mundo tenía que entender que el desastre económico no se podía evitar y que la medida que él debió de haber tomado era de cómo prevenir, primero que esa cantidad de extranjeros en naciones como España e Italia llegaran a República Dominicana, pero también crear mecanismos de prevención, pero también ciertos mecanismos de saber cuáles fueron esos dominicanos que llegan al territorio dominicano y tenían algún tipo de síntomas o señales de que eran portadores del coronavirus, y en ese momento la cuarentena era el tipo de medida que debió de haberse tomado. Pero Danilo Medina, pensando en términos económicos, de mantener esa imagen de que la economía era la mejor de América Latina y el Caribe, simplemente miró para un lado, como dicen, y más que pensar en salvar vida dominicana, él pensó en salvar la economía dominicana. No cabe duda también que Danilo Medina, como un político inescrupuloso, a él nunca le importó el costo de vida que dichas medidas o la falta de tomar ese tipo de medida preventiva un mes atrás iba a costear en términos de vida humana y de la cantidad de dominicanos
que iban a ser infectados con el coronavirus. Todo el mundo sabía que el coronavirus esa era una realidad a nivel mundial. República Dominicana no era la excepción. Por ese lado, Danilo Medina, desde el punto de vista de estadista, como presidente, él pensó más en proteger la economía que proteger la cantidad de muertes de dominicanos que iban a ocurrir, están ocurriendo y seguirán ocurriendo por simplemente el no haber tomado las decisiones rápidas como una forma de detener el flujo de personas hacia el territorio dominicano. Y cuando se habla del costo de vida producto del coronavirus, como una forma de ponerlo en contexto, a nivel mundial en este momento son infectados alrededor de 740.275 personas, de las cuales han muerto 35.035. Cuando se habla específicamente de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta este momento infectados hay 142.793 y han muerto producto del coronavirus 2.490. Cuando se habla del caso de Italia, en este momento hay infectados 97.689 y han muerto del coronavirus alrededor de 10.779. Cuando se habla de España, hasta este momento infectados hay 85.195 y han muerto producto del coronavirus alrededor de 7.340 personas. No cabe duda que cuando se habla de Italia y España, realmente la proporción entre infectado y muerte es demasiado alto. Un tipo de proporción que República Dominicana tiene que buscar la forma de cómo evitarlo. Cuando se habla en el caso de República Dominicana, hasta este momento, según la cifra del ministro de Salud, ha infectado 859 muertos y han muerto alrededor de 39 personas. Pero yo me imagino que en este momento, porque yo estoy dando la cifra del día de ayer, me imagino que están alrededor de 1.000 y alrededor de 50 personas que han muerto, pero ya eso yo especulando. Yo siempre he creído, señores, que cuando se habla del gobierno de Danilo Medina, no cabe duda que cuando se habla de crear una estrategia nacional para prevenir, mitigar y controlar la propagación del coronavirus en la nación dominicana, realmente fue un fracaso. Es un fracaso y sigue siendo un fracaso. Y si ustedes analizan el porcentaje y la cantidad de personas, todos los videos, todas las noticias, todos los testimonios que nosotros podemos ver en las redes sociales, en los canales de YouTube, de la inmensa cantidad de personas que no tienen acceso a ir a los hospitales o ir a un centro privado porque simplemente hay una especie de rebote donde nadie quiere aceptar personas que tienen algún tipo de signo o síntoma, los cuales son producidos por el coronavirus. Eso le dice a ustedes, señores, que cuando se habla de una estrategia nacional para prevenir lo que se llama el coronavirus en la nación dominicana, realmente hasta este momento ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque vamos a ser francos, señores. Cuando tú tienes instituciones que no trabajan, cuando tú tienes un gobierno que todo lo politiza, cuando tú tienes un tipo de liderazgo político a nivel nacional, que cada una de las medidas que toman la ven a través del ojo de la política, usualmente cada una de esas medidas, esas estrategias, los métodos de prevención, tú tienes que verla dentro del contexto político, porque aquí, a pesar de que nosotros estamos frente a una crisis sanitaria a la cual le va a costar la vida a miles de dominicanos, todavía hay sectores del gobierno que cada una de las decisiones que toman la miran dentro del ojo de la política. Son decisiones políticamente motivadas. Por eso que ustedes ven la enorme manipulación de la información que existe en este momento, cuando se habla de República Dominicana, pero también el control de la información. Realmente en este momento, producto de la politiquería barata de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y todos esos ministerios que son parte del Estado Dominicano, quienes están bajo el mando de Danilo Medina, cada uno de esos datos que ustedes escuchan son simplemente datos
manipulado como una forma de crear una sensación de cierto control cuando se habla de ese problema sanitario que está provocando en República Dominicana el coronavirus. Pero vamos a ser francos, señores, cuando ustedes conversan con personas de la calle, quienes están atravesando día a día y están sufriendo los síntomas más severos del coronavirus, eso le dice a ustedes que en este momento en República Dominicana el gobierno no sabe qué hacer. Pero también el pueblo dominicano no sabe a qué autoridades dirigirse cuando tienen algún tipo de problema asociado al coronavirus, porque realmente en este momento el dominicano realmente está como estos hijos como que no tienen padre. El dominicano no tiene dónde recurrir, no conoce esa autoridad con suficiente mando de resolver los problemas asociados con esa crisis sanitaria, porque en este momento, cuando se habla de buscarle soluciones a la crisis del coronavirus, el gobierno no tiene el control de la situación a nivel sanitario. El gobierno lo único que tiene es el control mediático de los medios de comunicación, como una forma de crear la calma y crear esa falsa sensación de seguridad de que el gobierno sabe lo que está haciendo. Pero vamos a ser francos, señores. Danilo Medina, cuando se habla de buscarle soluciones a esta crisis sanitaria que está ocurriendo en República Dominicana hasta este momento, él no ha mostrado que él tiene la capacidad ni el liderazgo suficiente para crear esa sensación de seguridad, de bienestar y de que todo va a salir bien. Porque un político como Danilo Medina, sin escrúpulos, simplemente todo lo mira a través de las posibilidades que tiene Danilo Medina de mantenerse en el poder más allá de las elecciones del 20. Por eso que ustedes ven a Gonzalo Castillo haciendo política con el sufrimiento, con el dolor, con el miedo, con la preocupación y la desesperación del pueblo dominicano en este momento. Por eso que yo creo que cuando se habla de esa crisis sanitaria del coronavirus, cuando se habla del gobierno de Danilo Medina, independientemente de lo que digan las bocinas del gobierno y de lo que presenten la mayoría de los periódicos digitales y los canales nacionales de televisión, Danilo Medina no tiene el control realmente de la situación y la desesperación y los niveles de infección y muerte que está provocando el coronavirus en República Dominicana. Esa es la realidad. Claro, yo tengo la creencia que ante una crisis nacional de esa magnitud que en este momento está produciendo en la población dominicana la crisis sanitaria del coronavirus, la única solución para buscarle algún tipo de estrategia que sea específica y que crea resultados creíbles en la creación de lo que algunos llaman un gobierno de unidad nacional, donde todos los sectores económicos, los sectores políticos, los sectores religiosos y los sectores sociales, pero también las amas de casa y las diversas vecindades simplemente se junten como una forma de todo buscarle solución a esa crisis sanitaria. Porque Danilo Medina realmente ha demostrado hasta este momento que él no tiene el liderazgo, tampoco tiene el personal, pero tampoco tiene lo que algunos llaman esa disposición y esa voluntad política para enfrentar el problema que está presentando el coronavirus como una epidemia en República Dominicana de una manera efectiva, porque él está politizando el problema. Y realmente en República Dominicana en este momento hay mucha gente que se están muriendo en su casa solo, porque simplemente no existen los medicamentos ni los centros suficientes, pero tampoco existen lugares donde puedan acudir para buscarle solución provocado por los síntomas o las señales más agudas del coronavirus. Y desde mi punto de vista, como una forma de salir de esta tragedia nacional provocada por el coronavirus, es simplemente mediante la unidad de todo dominicano, en la cual la formación de un gobierno de unidad nacional, para simplemente buscarle soluciones prácticas a esa pandemia nacional que se llama el coronavirus, es la única solución. Pero claro, no cabe duda también que cuando tú tienes como presidente un individuo sin escrúpulos, como lo ve el actual presidente de la República, Danilo Medina, y un candidato a la presidencia como Gonzalo Castillo, que está aprovechando el sufrimiento del pueblo para hacer política, eso le dice a ustedes que a Danilo Medina y su gobierno no le interesa que República Dominicana se resuelva realmente.
esa crisis sanitaria que está provocando el coronavirus. Y yo soy de lo que creo que la utilización de esa crisis sanitaria para fines políticos por Danilo Medina y González Castillo es algo que debiera de darle vergüenza. Y es algo que el pueblo dominicano tiene que verlo, que de una forma u otra, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, de Danilo Medina y Gonzalo Castillo, ellos están utilizando la desesperación del pueblo como una forma de proyectar a Gonzalo Castillo en términos políticos, creando una imagen política de que él es el único que tiene la solución a una crisis sanitaria en la cual el pueblo dominicano está buscando como ese liderazgo, como ese líder que pueda crear la confianza y que pueda producir cierto tipo de confort o cierto tipo de alivio. Pero no cabe duda, señores, que cuando se habla del presidente Danilo Medina y Gonzalo Castillo, utilizar el sufrimiento del pueblo dominicano y la crisis provocada por ese tipo de pandemia que ocurre en República Dominicana por el coronavirus, realmente es algo que debiera darle vergüenza. Pero que tú puedes esperar de políticos sin escrúpulos, como lo son la gran mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero también cuando se habla del actual presidente de la República, Danilo Medina, quien en este momento está pensando simplemente en cómo mantenerse en el poder y está utilizando esta crisis más que como con fines de salvar la población dominicana, de buscarle alivio a los problemas que está provocando el coronavirus a la población dominicana. Danilo Medina simplemente lo que lo está utilizando con fines políticos de quedarse en el poder después de las elecciones del 20. Señora, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y por qué no compartan este material. De esa forma una mayor cantidad de personas pueden escuchar de este tipo de material. Por ese lado yo espero que ustedes pasen un grandioso día.